Ese es el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Y debemos de aprender a que el Espíritu Santo fluya en cada uno de nosotros con esas características y que el Espíritu Santo siga haciendo su obra. Por eso el motivo es de que podamos comprender que cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, ¿cómo sucederán estas cosas? Entonces ya hemos venido platicando de la venida de Cristo, cuando Él viene por su iglesia, la recoge en el aire. Entonces Él se tiene que llevar a su novia, a su amada esposa, porque no va a permitir el Señor que experimente este tipo de pruebas. En la Biblia, en Mateo capítulo 24, nos enseña dos frases muy importantes. Por ejemplo, enseña una frase que dice gran tribulación y tribulación. Entonces son dos cosas diferentes, porque la palabra gran tribulación es cuando, lo que vimos hace 8 días, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas caen del cielo. Anteriormente, cuando el sol se oscurece, dice que hay un gran terremoto, un gran temblor. Entonces la iglesia no experimenta eso y usa las frases. Por ejemplo, dice después, dice así, después de la tribulación, así dice. Pero anteriormente, en ese mismo capítulo de Mateo 24, menciona que habrá una gran tribulación, la cual nunca ha existido ni existirá más. Por eso nos vamos a basar en estas cosas que hemos estado viendo. Y un papel muy importante que cumplen los 144,000 sellados. Así es que al iniciar este tema de hoy, cielo nuevo o cielos nuevos y tierra nueva, abramos nuestra Biblia para iniciar en Apocalipsis capítulo 7. Es donde inicia la característica de estos hombres. Son 144,000 sellados. Apocalipsis capítulo 7. Repito, Apocalipsis capítulo 7. Nosotros estamos transmitiendo desde aquí, desde nuestra amada iglesia, el templo, que estamos ubicados en la calle Puerto Libertad, para aquellos que cuando se reinicien las actividades, ¿verdad?, no se hayan olvidado de la dirección. No. Estamos aquí, estamos con el grupo de alabanza y algunos hermanos que nos visitan, nada más así, unos poquitos, ¿verdad?, que estamos aquí adorando al Señor, como 100, nada más. Sí. No. Estamos aquí un pequeño grupito y la mayoría de nuestros hermanos está en casita adorando y escuchando el mensaje del Señor. ¿Ya tienen Apocalipsis 7? Amén. Entonces vamos a leer del versículo 1 al verso 8. La palabra de Dios nos dice así: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les habían dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Ponga mucha atención en esto. Dice: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón,
12,000 sellados de la tribu de Leví, 12,000 sellados de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados de la tribu de José, 12,000 sellados de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Vamos al Señor en oración. Padre, te damos la gloria, la honra, Señor. Padre, queremos que hables a nuestra vida, Señor. Que podamos comprender ese llamado propósito, Padre, del cual tú nos tienes aquí en la tierra, Señor. Sabemos, Padre, que estos 144,000 sellados tendrán un propósito específico aquí en la tierra, en la gran tribulación. Pero hoy quiero, Padre, que uses mi vida, Señor, y que no sea yo quien hable, sino tu Santo Espíritu hablando a través de mí, y que tu palabra, Señor, redarguya nuestros corazones. Bendice a cada hermano en su hogar, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre Celestial, guardándole de todo mal. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, cuando vemos aquí que los 144,000 sellados no encontramos de la tribu de los mexicanos, no encontramos de la tribu de los norteamericanos, no encontramos canadienses, no encontramos ningún coreano. Entonces, tenemos aquí 144,000 sellados. Específicamente está hablando de la nación de Israel, de los hijos de Israel. Entonces, y 12,000 de cada una de estas tribus, específicamente, ellos tienen unas características y tienen una función muy importante, porque cuando leemos los 144,000 sellados, bueno, ya sabemos, pero hay un grupo religioso que se apuntan, ¿verdad?, aquí en la lista. No, nada que ver. Nada que ver, porque el apóstol San Juan está viendo esta visión, y él está viendo y está escuchando que están mencionando que solamente son israelitas. No hay de ninguna otra nacionalidad, no hay de ninguna otra tribu. Así es que, sin importar qué nacionalidad tengamos o la religión que se profese, lamentablemente no están aquí aquellos que tienen esta función. Ahora, vamos a ver qué función tienen los 144,000 sellados. ¿Por qué Dios selecciona solo este grupo, y para qué? ¿Por qué y para qué lo seleccionó? Porque es un grupo selecto. En la Biblia vamos a encontrar, por ejemplo, vi una gran multitud. Entonces, es un número incontable. Cuando habla de multitudes, cuando menciona, por ejemplo, en el verso 9, dice: después de esto miré una gran multitud. Entonces es un número que no se puede contar. Después, en la misma Biblia de Apocalipsis, más adelante menciona otra gran multitud adorando al Señor. Y hay muchas cosas dentro del libro de Apocalipsis que nos señalan estas características, pero aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis es un grupo específico, y son judíos, israelitas, y tienen unas características o virtudes, o se describen como. Veamos Apocalipsis capítulo 14, cómo describe la Biblia la función. Por eso yo preguntaba, ¿para qué Dios escoge 144,000 personas judías selladas? ¿Para qué? Bueno, Apocalipsis 14 nos dice el por qué y el para qué. Porque aquí dice, desde el verso 1, Apocalipsis 14, 1 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000, exacto, que tenían el nombre de él y el de su padre. ¿En dónde? Escrito en su frente. Ponga mucha atención, porque esto me encanta cuando vemos algo que está escrito en la frente. La Biblia dice que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, un sello que nos hace ser propiedad del Señor. Ese sello
hace que nosotros ya le pertenezcamos al Señor. No le pertenecemos al mundo, no le pertenecemos a nadie más que a nuestro Dios. Él nos compró por precio. Glorificad pues al Señor en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, así dice el apóstol. Por eso en este texto de Apocalipsis 14 dice el verso 2: y oí voz del cielo, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trono, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ahora ponga mucha atención, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. Entonces, ¿cuál es? ¿Para qué? ¿Para qué fueron creados? Ahora, el Señor los escoge aquí en la tierra, de la nación de Israel, y los escoge con un propósito. Aquí vemos en este capítulo 14 del 1 al 5, vemos 2 escenarios. El primer escenario lo encontramos primero en el cielo, porque ellos ya están en el cielo, lo que están haciendo en el cielo. Vea, dice que ellos están en el cielo y están cantando. Su canto es como un estruendo de muchas aguas. Su canto es como de arpistas que tocan sus arpas. Y yo no sé si usted se imagine esa arpa que suena melódicamente hermoso. Y luego dice ahí que cantaban un cántico delante del trono que ni los que estaban ahí, los 4 seres vivientes, ni siquiera los ancianos podían aprender este canto. Entonces aquellos que se titulan como somos los 144,000 sellados y nos vamos a estar con el Señor. No, aquí hay características. Vea otra más características de estos grandes hombres. Entonces dice que ellos no podían aprender el cántico, dice, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos, verso 4, ahora la función que ellos hicieron aquí en la tierra, ya vimos la función que hacen en el cielo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. O sea, estos hombres nunca se casaron. Estos son puros varones, puros hombres. Entonces, aquí vemos claramente que no tuvieron ningún interés sobre una mujer y se conservaron puros, o sea, vírgenes. Nunca tuvieron relaciones sexuales, nunca. Y dice en el verso 4 nuevamente, la segunda característica dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Está hablando ahora de la tierra, no del cielo, de la tierra. Cheque. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Usted entiende qué es una primicia? De algo, de lo primero y de lo mejor. ¿Sabe qué me hace entender todo esto según la palabra de Dios? Que cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, el Señor había pedido un cordero sin mancha, sin defecto. Y Él lo había pedido de esta manera, y ese cordero precisamente era un primogénito. Entonces, cuando es una primicia, entonces cuando ese ejemplo se vuelve un cuadro profético en la vida de Jesucristo. Jesucristo es el primero que nace de la Virgen María. Es ofrecido como cordero inmolado. Y es el que trae el perdón para nuestros pecados. Ahora, aquí el Señor está haciéndonos ver que son primicias para Dios. Son tipo corderos.
nunca van a suplir lo que hizo Cristo Jesús. O sea, nunca van a lograrlo. Pero son un tipo, prototipo aquí en la tierra. Su función es dentro de la gran tribulación. Ya no está la iglesia ya partió, la iglesia ya no está, y entonces estos judíos, israelitas, 12,000 de cada tribu, tienen una función aquí en todo el mundo. ¿Sabe para qué? Para predicar a los que se quedaron de Cristo Jesús. Aquellas personas que se quedaron, aquellas personas que no partieron con el Señor, tibios, o sea, de los que ya conocían y nunca hicieron un compromiso con el Señor fielmente hacia su iglesia, hacia Dios, y se quedaron, y de aquellos que de alguna manera tenían un poco de interés. Pero es sorprendente porque aquí dice en el verso 5 que en sus bocas no fue hallada mentira. Entonces ellos hablaron de la verdad. La Biblia nos dice que Jesucristo es la verdad. Nunca hablaron una mentira. Y dice que ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces tenemos o vemos 6 características de estos 144,000 sellados. Si alguien pensara decir, incluso siendo judío, siendo israelita en este tiempo, alguien podría decir, yo soy esa persona que cumple estas características. Primero, tendría que ser una persona que no se contaminó con una mujer, con una. Tendría que ser virgen, pureza virginal. Tendría que ser obediente al Evangelio. ¿Por qué obediente al Evangelio? Porque están diciendo que siguieron al Cordero a donde quiera que iba. Proclamaron el Evangelio. Y luego dice que son primicias. Es lo primero y lo mejor de lo que nace en la nación de Israel en ese tiempo. Y luego dice que ellos hablaron la verdad y con verdad. Y la sexta característica, ellos son santos. Son sin mancha. ¿Cómo? Como lo anhela Cristo Jesús. Esa característica de que Él quiere una iglesia. ¿Cómo la quiere? Santa. ¿Cómo la quiere? Limpia, pura. A ver, en el orden que va. No todos a la vez, por favor. En el orden que va. Dice que Él quiere una iglesia santa. Santa, limpia y pura. Pura y sin mancha. Así. Y estos están cumpliendo prácticamente lo que el Señor quiere. Entonces la función de ellos es bien importante. ¿Por qué? Pastora, ¿hay algún texto en la Biblia, en Apocalipsis, de cómo ellos trabajan en la gran tribulación? Por supuesto que sí. Ahora ellos no parten en el aire, no. Ellos mueren aquí en la tierra. Mueren aquí en la tierra. Y entonces podríamos encontrar muchísimos textos en la Biblia de cómo los 144,000 sellados no son arrebatados, no son puestos, aunque usa la palabra, son redimidos del Señor. Redimido es rescatarlo y ponerlo en otra posición, o de alguna manera solo es moverlo de lugar a otro, pero no se los lleva el Señor en un rapto, porque ellos cumplen aquí la función. Por eso el Dios de oportunidades nos muestra que cuando la iglesia ya no esté, la iglesia ya partió con el Señor ya está con su amada esposa. Hay un grupo de personas aquí selectivas. Es como un grupo de equipo de alabanza, porque ellos están cantando. Ellos están gozosos aquí. Y su función en la tierra fue tan importante que fue un éxito. Regresemos por favor a Apocalipsis capítulo 7. Y dice que fue un éxito. ¿Por qué? Porque los que están dentro de la gran tribulación, en el verso 9, la gran multitud que está ahí, salen de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque fueron predicados, enseñados e instruidos por la palabra de Dios. Usted puede ver ahí
donde dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos. Cuando ellos hacen esta función, ellos prácticamente empiezan a predicar el Evangelio de Cristo Jesús aquí en la tierra. ¿Cómo fueron sellados estos 144,000? ¿Cómo fueron sellados? Bueno, yo quiero que me acompañe primero para ver Ezequiel capítulo 9 y vea cómo el profeta Ezequiel, él ya tiene prácticamente esta visión de cómo se está hablando ya de los 144,000 sellados, aún sin usar el título 144,000. Dice Ezequiel, profeta Ezequiel, Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 9, dice así: clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos, vean, de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Cuando usted en la Biblia encuentre la palabra varón, se está refiriendo a un ángel. Y entre ellos había un varón vestido de lino, otro ángel vestido de lino, el cual traía en su cintura, ¿qué traía en su cintura? Un tintero de escribano. Un tintero. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura un tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ahora, usted se da cuenta que aquí hay un varón que tiene un tintero en su cintura y que él lo único que va a hacer es pasearse por todo Jerusalén y empieza a marcar a todos los que están ahí. El número nos los describe Apocalipsis, aquí no nos describe el número, pero dice aquí en el verso 11, he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero en su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Un ángel obediente marcando a todos, y Apocalipsis, San Juan ve que son 144,000 sellados. Aquí no dice, ya marqué a 144,000, pero mandó, y porque las características nuevamente se ven en el verso 4 de cómo ellos eran marcados con una señal en la frente. Ahora, ¿sabe qué señal le pusieron en la frente de ellos? No. Lo dijo Apocalipsis. Así el nombre del Padre. El nombre del Padre y el nombre del Hijo. Tenían en sus frentes ese nombre. Entonces, de esta manera ellos ya estaban sellados. ¿Por qué y cómo es que sabemos que ellos se dedicaron aquí a evangelizar? La misma Biblia nos dijo en Apocalipsis que ellos hablaron la verdad aquí en la tierra y predicaron de la verdad. Por eso cuando vemos un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia, no solamente yo le digo que espere hasta ese tiempo para arrepentirse. Desde ahora, el Señor, que aún ha dejado a su iglesia aquí en la tierra para predicar el evangelio, el arrepentimiento y las buenas obras, es importante que hoy en este tiempo la gente se arrepienta de sus maldades. Confíese a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Amén. Dios es un Dios de oportunidades, y hoy en este tiempo nos da
Y les da la oportunidad a todo mundo, a nosotros los creyentes, a los no creyentes, a los tibios, a los comprometidos y no comprometidos, que vivamos una vida de santidad, que vivamos una vida en arrepentimiento, que vivamos una vida de obediencia. Porque cuando no vivimos conforme al plan y diseño de Dios, en Ezequiel 9, vemos varones que van a destruir la tierra. En Apocalipsis capítulo 7, capítulo 14, relaciona prácticamente a un grupo de personas que rescatan a gente que se quedaron. Pero ese grupo de ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra y que detienen el viento para no destruir. Usted hace 8 días vio ese capítulo donde decía la palabra de Dios que vino un terremoto. Destruye parte de todo este sistema de cosas. Y después dice que el sol se oscurece, después la luna no da su resplandor, después las estrellas caen aquí en la tierra y es un verdadero caos. Ese momento va a ser un momento doloroso. No como el que ahora estamos viviendo. No, porque la iglesia tiene que aprender. La iglesia tiene que aprender a entender para qué ha sido llamada. Entonces, como vemos un Dios de oportunidades, Dios deja este grupo selecto para que comparta la palabra de Dios. Y en ese tiempo Dios lo deja. Ahora en este tiempo Dios ha dejado a su iglesia un grupo selecto para que prediquemos el evangelio. En Marcos capítulo 1:15, por favor acompáñenme. Marcos 1, San Marcos 1:15. ¿Sí sabe dónde está San Marcos? En el cielo, muy bien. Usted es de los que sabe. Mire lo que dice San Juan 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido 1:15. y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, si la persona es eterna, usted podrá vivir 200, 300, 400, 500 años si usted quiere. Pero si usted no se arrepiente, va a experimentar ese juicio de Dios. El tiempo se ha cumplido, el tiempo. Imagínense, esto fue escrito hace aproximadamente 1500, 1400 años, pero en ese tiempo, cuando estaba Jesucristo, en 2020 años, imagínense, ya había dicho aquí el Señor. ¿Por qué dice esto el Señor? Juan había sido encarcelado. Juan había sido puesto preso. Y de esta manera es Él el que está diciendo: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Amén. De esta manera, hoy el Dios de oportunidades nos da la oportunidad de arrepentirnos, que es un arrepentimiento, dejar de hacer las cosas malas que hacemos o que hicimos. Dios quiere que vivamos una vida en arrepentimiento. Dios quiere que vivamos una vida de santidad. Dios quiere que aborrezcamos todo acto mentiroso, palabra mentirosa, palabra tramposa, palabras que decimos, truhanerías, mentiras, groserías. Dios quiere que las desechemos de nosotros. Si fuera tan difícil esto, Dios nunca nos habría dicho: sed santos como yo soy santo. En su palabra lo dice. Y Dios anhela que sus hijos sean santos como Él es santo. En la Biblia siempre nos está recordando. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Dios en su palabra nos motiva, nos incita a que vivamos una vida de santidad aquí en la tierra. La labor de la iglesia es alcanzar a los perdidos. Esa es la labor, porque el Dios de oportunidades da la oportunidad ahora a que los hombres se arrepientan. En aquel tiempo Dios habló para que un arrepentimiento. Hoy deja Dios a su iglesia para que hablemos del arrepentimiento. No estará la iglesia y estarán los 144,000 sellados y les van a decir lo mismo.
Porque Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Y si nosotros no vemos que Dios nos está dando la oportunidad de hacer una vida comprometida con Él, entonces quedaremos. Imagínese, solo imagínese, que usted vive una vida tibia, una vida que no se compromete con el Señor. E imagínese que viene el Señor en este tiempo, se va a la iglesia, se van los que se comprometieron con el Señor, y usted se queda. Y de repente un judío de la tribu de Dan, por decir así, y le predica. Ahí es donde usted se va a comprometer. Pero ya no hay rapto. Ya no hay. Allí en Apocalipsis capítulo 13 dice que si usted no niega la marca del anticristo y usted deja que se la pongan, usted puede vivir unos años más aquí en la tierra, pero morirá eternamente. La palabra muerte no significa aniquilamiento. La palabra muerte es la separación eterna con Dios y su humanidad, o la humanidad. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 2. Hechos 2. Y si lo tiene me dice amén. Vamos a leer el verso 36 al 38. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más, arrepentíos, arrepiéntanse. Una vida sin arrepentimiento. Y puede leer usted la Biblia y seguir con o más bien con su estilo de vida antigua, vieja, y leer la palabra de Dios. Eso sí es hipocresía. Porque la palabra arrepentimiento es dejar nuestra antigua vida viciosa. Por eso la palabra arrepentimiento es dejar. El remordimiento es diferente. El remordimiento es que, ayer me comí 30 tacos de suadero y ya no vuelvo a comer, ya no vuelvo a cenar. Llega la otra quincena y ahí lo vemos en los tacos otra vez. Entonces, no se arrepintió, le remordió su conciencia. Y el remorder la conciencia es de que, ahora sí me voy a comprometer. Y nunca se comprometen. Cuando viene un verdadero arrepentimiento es cuando deja de hacer todas esas cosas malas. Amén. Y la palabra de Dios aquí está diciendo: arrepiéntase, o sea, deje de hacer esas cosas malas y bautícese. ¿Quién? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y se recibe el don del Espíritu Santo. Ahí mismo en Hechos capítulo 3 nos dice también, dice el verso 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los cielos nuevos, la tierra nueva, nos menciona claramente de que solamente habrá personas que renunciaron a su antigua vida pasada. En el cielo nuevo, en la tierra nueva, no va a entrar maldad. No van a entrar viciosos. No van a entrar fornicarios. No van a entrar adúlteros. No van a entrar afeminados. No va a entrar el LGTB.
Aquí se va a quedar. Incluso cuando estén los 144,000 sellados, van a predicar esto a esos grupos también. Y se les va a dar la oportunidad de arrepentirse. Y si no se quieren arrepentir, pero Dios es un Dios de oportunidades. Por eso la Biblia nos muestra que hay que arrepentirnos, vivir una vida en arrepentimiento, vivir una vida de santidad. En Hechos 17:30, nuevamente el Señor dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es el deseo y la orden de Dios que se arrepientan. ¿Sabe por qué Dios insiste en que una persona se arrepienta? Porque el problema no va a ser morir, el problema va a ser dónde pasará la eternidad. Porque si es un problema ir al cielo, escoger el infierno no es bonito. Según la Biblia nos habla de que el infierno es un lugar de tormento, de llama, de lloro, crujir de dientes. Aún las personas que creen en el limbo, purgatorio, mundo de los espíritus, eso no existe. Solamente Dios, Jesucristo, aquí en la tierra estuvo hablando relativamente del cielo y del infierno. Por eso Él dice, voy a hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, y jamás se va a volver a mencionar el infierno. ¿Por qué? Porque el diablo va a ser encadenado y apresado y va a quedar ahí por toda una eternidad. Jamás saldrá. Y en la Biblia nos menciona claramente que cuando una persona no se arrepiente, vive una vida desordenada, una vida de pecado, una vida desenfrenada, entonces esa persona pasará una eternidad sin el Señor, no en el cielo. Si usted aceptó a Cristo Jesús en su corazón hace tiempo atrás y se alejó de la iglesia y piensa en su mente, yo no me he alejado de Dios, pero sí de la iglesia, usted se alejó de Dios, se alejó. Y el Señor de oportunidades le manda que se arrepienta. Amén. Que se arrepienta. Apocalipsis capítulo 3. ¿Vamos bien, hermanos? ¿No están espantados? No. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Sabe que esta palabra se la está diciendo a la iglesia de Laodicea, porque la iglesia de Laodicea ya había sacado a Cristo Jesús de sus puertas, de sus vidas. Ellos pensaban que todavía tenían a Dios en sus vidas. Ellos pensaban que todavía Dios estaba en sus servicios, en sus cultos. Pero no, ellos ya lo habían sacado. Por eso Él les dice claramente. Él les dice en el verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Dios de oportunidades quiere que la persona se arrepienta. Amén. En este tiempo. Amén. Y si usted llegase a quedar en el tiempo cuando Cristo viene por su iglesia y si usted se llegara a quedar, Él quiere que se arrepienta. Amén. Le da otra oportunidad. Pero si usted llega al cielo para ser enjuiciado por Dios mismo, ya no se puede arrepentir. Se terminó el tiempo. Por eso hoy manda el Señor a que nos arrepintamos, a que dejemos esa vida desordenada, esa vida vacía. ¿Por qué es una vida desordenada y vacía? Porque por más que le echamos, nunca tenemos una llenura. Y la única llenura que el Señor nos da es a través del Espíritu Santo. Una llenura, una satisfacción. Estamos completos. Pero cuando una persona no está llena, entonces esa persona siempre busca
para sentirse bien, sentirse feliz. Y la felicidad y la llenura que nos da el Espíritu Santo nos llena de gozo, de paz, de paciencia, Amén. de amor. Cuando un creyente no deja que el Espíritu Santo fluya en su vida con amor, ese cristiano o ese creyente está haciendo las cosas en su carne, en sus fuerzas. Por eso, aquí la iglesia de la Odisea había sacado ya a Dios de sus vidas, de sus muros, y Él les dice, así les dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y empieza a tocar. Y dice, si alguno me oye, Él dice, ¿alguien me oye? ¿Alguien me está escuchando? ¡Hey, iglesia de la Odisea, ¿me oyes? Si alguien me oye, dice, y abre la puerta, dice Él, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Por eso el Señor manda que uno se arrepienta. El arrepentimiento es dejar esta vida de pecado y comprometerse en vivir una vida de santidad. Amén. La gente que hoy, lamentablemente, dolosamente, está partiendo sin arrepentimiento. Eso es triste. ¿Por qué? Seguramente no quiso escuchar. Seguramente le dijeron. Seguramente lo rechazó. Se le hizo difícil. No quiso arrepentirse. O la iglesia no le habló. Entonces, aquí el Señor está buscando que la iglesia tome un compromiso. Si el cristiano se fue de la iglesia porque vio algo, vio un hermano que no es muy guapo, o una hermana que no es muy guapa, o que no es muy atento o muy atenta, y eso no le pareció, no por eso usted se aleje del Señor. Porque dice un dicho que no a todos nos gustan los duraznos con almíbar. Así es que hay personas que el almíbar se le hace muy palagoso. Por eso es bien importante de que nuestra vida tenga un arrepentimiento. Amén. Los 144,000 sellados estarán aquí haciendo una función y ellos también van a dar su vida. Ahora, yo quiero leer algo que me llama a mí mucho la atención. En Apocalipsis capítulo 6 menciona los sellos. Cada uno de los sellos, cuando se desataba un sello o se abre un sello, venía algo. Por ejemplo, en Apocalipsis 6 dice que vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Esto lo está abriendo Cristo Jesús. Y dice que oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Eso se lo dice a Juan. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Salió venciendo y para vencer. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Hablando de Jesús. Entonces, cada uno de los sellos se pueden ver como escenarios. Y dice aquí, en el versículo 3, que cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo. ¿De qué color es el ¿Bermejo? bermejo? ¿Tipo cafecito? Según es como el famoso alazán. Bueno, no sé si usted sepa cuál es el alazán, No. pero es un rojo semi Rojo. Como cafecito, como vino, ¿cuál es? algo así.
Entonces, salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado, fíjese, poder de quitar de la tierra la paz. Por eso decía que el apóstol Pablo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Y aquí este ser, que es lo que muestra un caballo que va a recorrer todo el mundo y va a quitar la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Después de este otro escenario, fíjense, o sea, vienen cumpliendo estos escenarios. Ahora, ¿dónde aparecen aquí los 144,000? ¿Dónde aparecen? Bueno, vamos a seguir leyendo. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro. Oh, parece que algo aquí anda mal, ¿verdad? Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Todos tienen esos caballos un propósito aquí, todos se van cumpliendo y son escenarios, pero ¿dónde están los 144,000? Sigue. El verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Oh, parece ser que cuando una persona fallece tiene ese tonito amarilloso, o sea, palidez. Siempre es exactamente lo que demuestra. Los colores que está mostrando aquí en la Biblia está mostrando precisamente el tipo de caos o señal, como el caballo negro. Habla de luto, habla de muerte. Entonces, así como el caballo alazán, el bermejo, es sangre derramada, se asesinarán. Entonces, dice aquí que le fue dada potestad sobre la cuarta, dice el caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Imagínense, el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así, de esta manera se está cumpliendo todo lo que dice la palabra de Dios por sellos. La Biblia nos habla a través de sellos, trompetas, copas, de cómo se van a venir cumpliendo. Y aquí me llama mucho la atención del verso 9 al 11, porque dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Ojo. Y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Hasta que se completara, ¿qué cosa? El número de sus consiervos. Y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. En el quinto sello, así como vemos, aunque no dice aquí la palabra, por ejemplo, 144,000 sellados, ¿por qué podría yo pensar que son los 144,000 sellados que están muriendo? ¿Por qué? En primer lugar, porque dice aquí que le dice, descansen un poco hasta que se cumpla el número. ¿De quién? De sus propios consiervos y hermanos. La Biblia nos dice que los 144,000 sellados son israelitas. Es una familia. Y la Biblia nos menciona que son
de cada una de esas tribus. Es una familia. En la Biblia nos dice los 144,000 sellos solo es un número específico. Y aquí está mencionando, o quisiera mencionar, hasta que se cumpla el número. ¿Cuál número? Tal vez este de los 144,000. Que están muriendo, ¿dónde? En la gran tribulación. Y están muriendo. Y todavía no mueren. Ahora, otra cosa bien importante. Dice el verso 9 que cuando abrió el quinto sello, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Cuando menciona la palabra altar, el altar representa donde se hacía el sacrificio de un cordero. Por eso cuando en el antiguo pacto se usaba el altar era para degollar al cordero y usar esa sangre para untarla ahí en los picos del altar y traer el perdón de pecados. Ellos cumplen una función importante, son israelitas, no son corderos, pero son como tipo corderos, que están haciendo una función y están muriendo todos ellos, y todos ellos están y aparecen en el altar, no terrenal, sino celestial. Y ellos están en espera y ellos mismos dicen, ¿hasta cuándo vengarás? Y se les promete, solo dejen que se cumpla el número. Ahora, comprendan esto. No está hablando del apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro fue casado. No está hablando de otro de los apóstoles, porque varios de los apóstoles que vivieron en aquella época también tuvieron sus familias. Está hablando seguramente de estos hombres que vivieron esa vida de santidad. Ahora, juzgue usted, piénselo usted, porque realmente lo que se está viendo aquí es que estos 144,000 sellados no fueron llevados al cielo en un rapto. No fueron llevados como Elías. No. Ellos realmente fueron muertos aquí. Por eso los sellos que están siendo abiertos, y aquí se ve este escenario, ellos cumplieron una función importante. Están terminando su trabajo. Están siendo asesinados. Y cuando todo esto sucede, mire, por ejemplo, cuando ya se cumplen, ya que no hay ninguno de los 144,000 sellados, en el verso 12 dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Ya no hay tal esperanza. ¿Por qué? Porque dice claramente en Apocalipsis 7, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni el mar, ni sobre ningún árbol. Dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz de los 4 ángeles que tenían, que se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado. Por eso se sellan todos estos, cumplen su función y se desata el sexto sello. No sé si me esté dando a entender. Pero esto no lo vamos a ver, la iglesia. Pero quiero que lo comprenda, cómo van a suceder las cosas. Cuando se desata el sexto sello, prácticamente aquí es donde viene ya el caos. Es donde se desata, donde viene el terremoto, el sol se pone negro, la luna se convierte en sangre, las estrellas caen del cielo y se hace todo un caos. El escenario que vemos en el capítulo 7 de los 144,000 sellados lo podemos ver reflejado cuando ellos están aquí en la tierra. En Apocalipsis capítulo 14 vemos los 144,000 sellados de lo que ellos hicieron. Pero en Apocalipsis capítulo 8 vemos el séptimo sello. Y el séptimo sello ya es cuando la mayoría está allá en el cielo. Por eso es importante de que nosotros veamos nuestro tiempo aquí en la tierra. ¿Cuál es nuestra función aquí en la tierra? ¿Cuál es?
La Biblia nos viene mostrando todas estas cosas, todas estas señales. ¿Qué sucederá? No solamente Ezequiel hablaba de estos 144,000 sellados sin mencionar el número, sino también el profeta Sofonías. Él decía también en el capítulo 3 cómo ellos iban a hablar en aquel tiempo. Ellos vienen preparando prácticamente estas señales. El único que ve el número es Juan, el discípulo amado, en el libro de Revelaciones. Amados, prepare su corazón para vivir una vida de arrepentimiento al Señor. Para que cuando uno de nosotros parta con el Señor, sea en este tiempo, en un tiempo postrero, esté uno listo y que no le tenga miedo a la muerte, ni le tenga miedo a la vida, sino que podamos aprender a vivir una vida de servicio al Señor aquí en la tierra. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:21. Recuérdelo. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20. Primero Pablo le dice a los de Filipenses, les dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es una ganancia, porque partimos con el Señor. No es que usted, claro, va a salir y se va a estar arriesgando ahí, se va a aventar del techo ahora. No, Señor. Comprenda que es vivir para Cristo. Viva para Él. Y si el Señor le dice, ¡hey, vámonos!, usted va a irse con una sonrisa, no con una tristeza. Ya me voy, no. Si el Señor viniera hoy, ¿arruinaría sus planes? Piénselo. Si el Señor viniera hoy, ¿arruinó sus planes? ¿O seguiría contento? ¿O seguiría feliz con Él? ¿O diría, yo quise ir a Acapulco? Yo que ahora sí quería echarle ganas. Y Gálatas 2:20 dice claramente que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, amados hermanos, vivamos para Cristo. Vivamos para Él. Sirvámosle. Agradezcamos lo que Él nos da, esta oportunidad de vivir en arrepentimiento. Viva una vida en arrepentimiento. Y si aquellos que no han consagrado su vida al Señor, los invito a que consagren su vida al Señor y le sirvan de corazón y puedan tener una vida en arrepentimiento. Si alguien no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, es el momento, es el tiempo. Pondremos algunas fechas porque ya tenemos candidatos para bautizos. Tenemos gente para bautizarse. Y queremos decirles, amados hermanos, que les amamos. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos dé la oportunidad de vivir esa vida de santidad. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Gracias, Amén, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tienes preparado, Padre, ya un grupo selecto, Señor, para aquel tiempo. Gracias, Señor, porque tú tienes todo bajo control, Señor. Has dejado a tu iglesia aquí en la tierra, Señor, para que le podamos predicar a aquellas personas que no te conocen, Señor. Padre, pero aquellos, Señor, que han alejado sus vidas, que se han regresado al mundo, Padre, ten piedad y compasión de ellos, Señor. Amén. Pedimos, Padre, para que así como el hijo pródigo puedan regresar pronto a casa, Señor. Así, Padre, como aquel hijo que se fue de tu presencia, Señor, y que se alejó, que vivió en el mundo, que vivió, Señor, desenfrenadamente, ten piedad, misericordia, y que él pueda arrepentirse de sus pecados y regresar a casa, Señor. Así sea. Bendice a tu iglesia, Padre, para que sea una iglesia, Señor, que anuncia tu palabra, tu buena noticia, y que pueda vivir una vida de santidad hasta que tú nos llames o en tu retorno, Señor. Amén. Estamos en tus manos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Bendiciones a todos.